Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Estamos en este foro con un solo objetivo: llegar hasta sus hogares con temas trascendentales, importantes, que si los ponemos en práctica, seguro, nuestro futuro será diferente. Siempre estamos con una temática diferente, una temática actualizada, pero sobre todo con invitados de mucha calidad que tienen un recorrido en la temática, se han preparado, profesionales de éxito que lo han logrado, pero también de mucha experiencia en el área que les corresponde actuar. Este día tenemos un tema muy importante: ¿qué hacer cuando nosotros sentimos, pensamos que no hay nada que hacer? Muchos de nosotros nos hemos preguntado, pero ¿qué hago? Ya no puedo, ya no hay nada que hacer. Y esa es la pregunta que vamos a compartir el día de hoy con nuestros invitados especiales. Queremos decirle que ahí en pantalla siempre aparece un teléfono, y ahí, a través de ese WhatsApp, de ese teléfono, estaremos recibiendo sus comentarios y también respondiendo a sus preguntas. Por favor, no nos llamen porque no podemos contestar llamadas. Y también a través del Facebook Live Ángel Alfredo Andrade. Es un privilegio estar al frente de este potente canal que llega a nuestros 18 departamentos, a los diferentes caseríos, aldeas, diferentes ciudades de nuestro país y también fuera de nuestras fronteras patrias. Ese 19 departamentos que siempre están atentos de llegó la hora. Y dos aldeas, El Cedrito, Subirana y Oro. Esas aldeas gemelas que están para ellos cadena nacional. Llegó la hora. A ellos una bendición muy especial. Y el día de hoy tenemos a dos invitados que me place y me siento muy alegre porque, aparte de su currículum, ellos son muy amigos y es una satisfacción. Tenemos al pastor Juan Carlos, quien, pastor, un saludo y díganos cuál es su congregación. Muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Hernández, tal como lo dice el pastor Alfredo Andrade, pastor de la Iglesia Ministerio Avance Misionero, aquí en la ciudad de San Pedro Sula, y es para nosotros un placer poder dirigirnos hacia ustedes y esperando que la temática que hoy se va a tratar sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Dios bendiga sus vidas. Bueno, Dios bendiga de manera muy especial al pastor Juan Carlos Hernández, quien tiene mucha experiencia en el Ministerio Avance Misionero y ha sido también parte de la Junta Directiva de la Asociación de Pastores y Ministros Evangélicos de esta ciudad. También contamos hoy con la licenciada Neri Núñez, ¿verdad? Neri Núñez, tiene muchos títulos universitarios, tiene maestría, pero Neri Núñez también ha sido coach de John Maxwell y se dedica precisamente a la formación, ¿verdad? Formación de liderazgo en diferentes niveles. Ha tenido empresas tanto en Estados Unidos como aquí en Honduras relacionadas con la formación y tiene una especialidad, ¿verdad?, en el tratamiento de la personalidad. Así que, Neri Núñez, bienvenida aquí y un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias, feliz noche, yo muy agradecida, siempre es un privilegio y honor para mí estar acompañándoles ahí en casita o donde usted nos está sintonizando el día de hoy en redes sociales ahora, ¿cierto? Y bueno, placerazo estar aquí y el día de hoy desde mi perspectiva como especialista en comportamiento humano, empresarial y organizacional. Bueno, qué excelente, estoy muy agradecido que ambos el pastor y también la licenciada Neri Núñez, quien es especialista en comportamiento humano y precisamente pone en práctica esos conocimientos en las diferentes empresas que les toca estar al frente, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando sentimos que ya no hay nada que hacer? Lo vamos a ver desde dos perspectivas, desde el punto de vista de la academia. ¿Qué podemos hacer cuando decimos nosotros ya no se puede? En algún momento de nuestra vida, cuando nos dan algún mensaje que nos dicen, le quedan 5 días de vida. Eso nos dice el médico. Y uno dice, se le vino el mundo encima. No hay nada que hacer.
Cuando ya contamos con una edad bastante avanzada y nos dan el sobre blanco, que es muy común decirlo de esa manera, y uno dice, wow, pero ¿quién me va a dar trabajo? No hay nada que hacer ya, la edad mía no me va a ayudar. Cuando el banco nos manda una nota y dice 5 días para que desocupe su casa porque el embargo se va a hacer efectivo. ¿Qué hacer cuando sentimos que nada se puede hacer? Cuando nuestros hijos crecen, se vuelven rebeldes y decimos, ya no puedo hacer nada con ellos, se han salido de mi mano. Cuando tenemos alguna cantidad de dinero en el banco y eso ha sucedido y ese banco quiebra, esa empresa quiebra y todo aquel dinero que hemos a través del tiempo nosotros invertido en esa institución se pierde. Muchas personas toman decisiones fáciles, decisiones que terminan con su vida, decisiones que afectan al resto de su familia porque ellos sintieron que no había nada que hacer. Por eso, hoy vamos a ver dos perspectivas desde el punto de vista de la academia, de la ciencia, qué nos dice que debemos hacer, pero también desde el punto de vista espiritual, qué nos dice la palabra de Dios cuando sentimos que no hay nada que hacer. Licenciada Neri Núñez. Ok. Bueno, es un tema bastante interesante y también muy necesario para nosotros los seres humanos, ¿no? Y lo primero que deberíamos de poner en práctica cuando ya no sabemos qué hacer es reconocer precisamente que no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras nuestra mente tenga esta premisa de que sí sabe qué hacer, no va a poder encontrar caminos, ¿verdad? No va a poder encontrar espacios para poder aprender o para poder encontrar otras soluciones. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ¿no?, lo que tenemos que hacer y podemos caer en algo que son estos ciclos o estos bucles de acciones o de hábitos o de costumbres que ya las tenemos programadas. Entonces, el primer paso, ¿verdad?, que como especialista en comportamiento humano lo he vivido y también lo he observado en muchísimas personas, es reconocer que no sé. Y eso, aunque parece que es sencillo, pastor, realmente no lo es tan sencillo, ¿verdad? Cierto. No es tan sencillo reconocer que no sabemos qué hacer. Entonces, esa sería como la primera plataforma, el reconocimiento, ¿verdad? Bueno, reconocer que tenemos un problema. Muchas veces tenemos paradigmas mentales y estamos luchando y diciendo, no, yo puedo. Nos estamos ahogando, a punto de naufragar y seguimos insistiendo con nuestras propias fuerzas. Por eso tenemos dos puntos de vista, la ciencia, la academia, el reconocimiento, decir, tengo un problema, tengo que resolverlo. Pero el primer punto, y vamos a seguir dando más tips acerca de qué hacer cuando no hay nada que hacer, pero queremos escuchar al pastor Juan Carlos, ese punto de vista espiritual que también nos interesa. Pastor Juan Carlos. Muy bien, tal como lo decía la licenciada, y es muy cierto, una de las cosas muy fundamentales es que nosotros debemos de aprender a reconocer que no sabemos qué hacer. Y eso conlleva muchas cosas. Conlleva, una de las principales es dejar el orgullo muchas veces o aquello que nosotros creemos que sí podemos hacer las cosas. Ahora, pero ¿cómo buscar una base bíblica en cuanto a ello? Proverbios capítulo 3, en el verso 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Una de las cosas principales en este caso sería reconocer que no podemos hacer más nada, reconocer que ya nosotros no podemos, y podemos aplicarlo en varios puntos de vista o en varias situaciones en la vida, emocionales, sentimentales, económicas, de salud y de cuantas cosas más. Y es ahí donde la palabra nos enseña cómo debemos de actuar, qué debemos de hacer, y tal como lo dice la licenciada, es muy cierto, reconocer que no podemos hacer más nada nosotros, pero es ahí donde la palabra nos aconseja y nos dice que
En el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Ninguno de nosotros puede decir que puede hacer las cosas. Es Dios nada más en nosotros, provocando cosas hermosas, cosas preciosas, aun cuando no hay salidas, aun cuando no hay qué poder hacer. Y Dios es especialista en esos imposibles. Y a través de la historia bíblica vemos que Dios esperó los últimos momentos para hacer cosas muy significativas. Ejemplo, Abraham. La escritura nos enseña que a los 70 y algo de años Dios le da una promesa a Abraham de que va a ser padre de multitudes, pero no podía tener hijos. Y Dios espera hasta que ya no se podía hacer nada. Ya dice la escritura en el libro de Génesis que en Sara había menguado la costumbre de las mujeres y ya Abraham era de edad avanzada. Pero es ahí donde Dios hizo una obra poderosa. ¿Para qué o por qué? Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Y reconocer que solamente Él puede hacer lo imposible posible en nuestras vidas. Estamos muy contentos con nuestros invitados especiales y tocando este tema tan importante, ¿qué hacer cuando sentimos que no hay nada que hacer? Y queremos saludar de manera muy especial a todos aquellos que ya están a través de las redes sociales, del Facebook Live, Ángel Alfredo Andrade, y también a través del teléfono que aparece en pantalla, el WhatsApp. Leslie Hill, nos dice, nos estamos viendo desde Old Columbus City, allá en Texas, ¿verdad? Nuestra tía, una bendición muy especial, y a toda su familia. Lidia Alvarado, nuestra esposa, ¿verdad? Que es fiel oyente, televidente del programa Llegó la Hora. Norma Erazo, ¿verdad? Ahí a nuestra hermana Norma Erazo, una bendición muy especial. Pati Peña hasta Abra Spring, allá en Luciana, ¿verdad? Dice, saludos desde Luciana, Pastor Ángel Alfredo Andrade, ¿verdad? A todos aquellos que están a través de los diferentes medios, les enviamos un saludo muy especial en este precioso día. ¿Qué hacer cuando sentimos que no hay nada que hacer? Cuando lo sentimos ya realmente no hay nada que hacer. Siempre nos acordamos de aquella mujer en la Biblia, que dice la Biblia que esta mujer estaba preparando su última cena. Había 3 años y medio de sequía, no había llovido durante ese tiempo, y lo que tenía era un puñado de harina y tenía una pequeña cantidad de aceite, y aquella mujer iba a comer su última cena para echarse a morir. Pero no murió, porque aquella mujer confió en Dios. Quizás en este momento mucha gente esté atravesando circunstancias parecidas, y la licenciada Neri Nuño nos dice lo primero que debemos hacer antes de cualquier otra cosa es reconocer que tenemos una dificultad. Y es interesante, en este mundo vamos a tener dificultades, sí. Van a haber problemas, no estamos exentos, los ricos, los pobres, los intelectuales, los analfabetas. Recordemos aquella bonita historia de Jesús en la barca, cuando viene la tormenta. Ahí en esa barca habían pescadores, habían especialistas en la navegación, pero también había algunos que no eran especialistas. Pero aunque eran especialistas en la navegación, la tormenta dice que cubría la barca. Ahí van a aparecer todos. Pero ahí en medio de la tormenta ellos reconocen que están en un problema, que tienen una dificultad, pero hacen lo que muchas veces no hacemos. Ellos despiertan a Jesús, que también iba en la barca, y le dice, Señor, ayúdanos, amén, que perecemos. Aunque el Señor nos regaña por falta de fe, pero el Señor declara una palabra que hace que la tormenta se disipe y ellos vuelvan a tener paz. Necesitamos, como dijo el pastor, amar a Jesús, ser humildes y entender que siempre hay una salida, y siempre esa salida viene de Dios. Licenciada Neri Núñez. Y es interesante porque en términos bastante científicos podemos hablar de arrogancia cognitiva, por ejemplo, y de humildad cognitiva. Y la arrogancia cognitiva es
precisamente ese bloqueo al aprendizaje que nosotros podemos tener por considerarnos que lo sabemos todo, ¿verdad? Y por también obviar la realidad. A mí siempre me gusta, yo soy una persona de fe, ¿verdad? Soy creyente y procuro ser discípula de Jesucristo cada día. Y me gusta decir mucho esta frase, y es que la fe no obvia realidad. ¿Ok? Entonces, me gusta esa frase y quisiera que la repitiéramos, porque qué interesantes estos términos que nos van a servir, ¿verdad? Humildad cognitiva. Sí. Y quiero que lo explique para que todos podamos entender, claro. Pero también hay soberbia cognitiva. Totalmente. Usted lo dijo con otras palabras, pero dijo una frase al final. ¿Cuál es la frase? La fe no obvia realidad. La fe no obvia realidad. Tengo fe y a mí no me sucede nada, ¿no? Exacto. Sí le va a suceder. Sí. Adelante. Sí, entonces cuando estamos obviando la realidad o no queremos aceptar la realidad o pensamos que lo sabemos todo, aunque todas las piezas, ¿verdad?, estén frente a nosotros mostrándonos, pero estamos escapándonos de esa realidad, entonces podemos caer en lo que llamamos arrogancia cognitiva. Y eso lo que hace es que bloquea el aprendizaje. Ahora, a mí me gusta enseñarlo con palabras muy, muy simples. Y es que nuestro cerebro, que es el órgano en realidad, ¿verdad?, que ejecuta comandos, que envía nuestra mente, porque nuestra mente en sí, ¿verdad?, no es el cerebro. Son dos cosas totalmente diferentes. Nuestra mente es como un centro de comandos, ¿verdad? Es como un centro de control. Y esta mente, cuando no la tenemos nosotros bajo dominio nuestro, ¿verdad?, sino que bajo sujeción, entonces, ¿qué sucede? Que puede nuestra mente enviar información a nuestro cerebro de que lo sabemos todo o que no necesitamos ayuda y que estamos bien. Y nuestro cerebro no encuentra entonces la forma, ¿verdad? No encuentra estas carreteras neuronales para poder seguir aprendiendo. Por lo contrario, la humildad cognitiva, en lugar de bloquear el aprendizaje, lo habilita. ¿Ok? Entonces, hagamos cuenta y caso que si estamos pensando que lo sabemos todo, que estamos bien o que nada de esto está sucediendo, nos bloqueamos, ¿verdad? Nuestro cerebro no encuentra caminos nuevos. Pero si nosotros consideramos, ¿verdad?, que, ok, ya en este momento esta es mi realidad y lo acepto, nuestro cerebro literalmente se abre, ¿verdad? Y puede construir nuevas carreteras neuronales y por lo tanto encontrar nuevos caminos. Y eso es lo que también miramos en la Biblia, ¿verdad? Para mí, ciencia y Biblia no compiten, ¿verdad?, sino que se complementan. Amén. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, la ciencia confirma lo que la palabra del Señor una y otra vez ya nosotros nos enseña. Yo creo que un caso muy interesante de verlo de manera muy práctica entre arrogancia cognitiva y humildad cognitiva es Pedro en la barca. Cuando Amén. Estuvieron pescando toda la noche, ellos ya eran expertos pescadores. Ellos ya sabían todas las técnicas de pescar, pero aceptaron una realidad, y es que no habían pescado, ¿verdad? Aceptaron esa realidad de que no habían pescado. Y ya cuando ellos aceptan esa realidad, escuchan a Jesús, y entonces aparece la humildad cognitiva, ¿verdad? Y entonces ejecutan una instrucción de parte de Jesús y tienen la pesca que tienen, ¿verdad? La pesca milagrosa. Pero ese es un bonito ejemplo de cómo diferenciar una de la otra. Qué interesante. Arrogancia cognitiva, humildad cognitiva. El mismo Pedro, cuando en otra ocasión los discípulos creían que el que estaba caminando sobre las aguas era un fantasma. Y el Señor le dice, no, soy yo, no tengan temor. Y Pedro, con mucha astucia, le dice, Señor, ¿me permites a mí caminar con las aguas? Y Pedro empezó a caminar de las aguas. Y de repente Pedro, y todos señalamos a Pedro por un montón, qué hombre falto de fe que dejó de ver a Jesús, porque Pedro empezó a ver el mar y quitó su mirada de Jesús. Y mientras eso estaba sucediendo, precisamente Pedro empezó a hundirse. Pero a Pedro, yo imagino que también volteó a ver a los compañeros discípulos y dije, hey, ustedes no lo han hecho, mírenme a mí. Con alguna arrogancia, no lo dice la Biblia, yo estoy parafraseando. Pero cuando se está hundiendo, esa arrogancia la deja a un lado y es importante. Y él
poniendo el ejemplo de la licenciada Núñez, vuelve a una humildad cognitiva. Él sabe que aún en medio de lo que estaba sucediendo, a punto de perecer, ahogándose, le llama: Señor, sálvame. A veces nos encontramos en dilemas, en situaciones, a punto de perecer, y nunca nuestra mirada la volvemos a aquel que tiene respuesta. Sí. Su nombre se llama Jesucristo. Algo que extraemos muy importante de la licenciada Nelly Núñez, quien, nos sentimos muy orgullosos en Honduras de tener a una persona con muchos títulos universitarios, maestrías, que ha sobresalido en Honduras y fuera de nuestras fronteras patrias, y que es muy reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. Ha sido asociada con la empresa de John Maxwell, y eso nos hace sentir realmente que sí podemos, somos capaces. Amén. Pero no importa qué tan capaz seas, qué tan intelectual seas, tenemos que reconocer y tener esa humildad cognitiva, que siempre hay una respuesta, hay una salida, y esa salida se llama Jesucristo. Por eso también nuestro invitado especial el día de hoy es el pastor Juan Carlos. Pastor Juan Carlos, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? Algunas personas nos están diciendo, quizás el pastor no ha pasado por situaciones difíciles, o los que están ahí al frente no han tenido situaciones en las que puedan decir ellos: es que no sabe lo que estoy pasando, yo realmente estoy en una situación difícil. Pero de alguna manera, todos aquí en esta mesa hemos pasado dificultades, situaciones en las cuales sabemos que con nuestra fuerza no podemos. Pastor Juan Carlos. Amén. Muy cierto. Y la verdad que estamos en una situación muy difícil en algunas ocasiones. Hemos enfrentado, tal como lo dice usted, Pastor Alfredo. Amén. A veces vemos, pero no conocemos. Hemos tenido que enfrentar situaciones muy difíciles, problemas, dificultades, pero en medio de todo hemos podido ver la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y la licenciada decía algo muy importante, que la fe no alude a la realidad. Muchas veces nosotros tenemos fe, estamos llenos de fe, pero hay una realidad que no podemos pasar por alto. Y algo que usted y yo podemos ver es que en este mundo vivimos llenos de problemas, hay muchas dificultades en nuestra vida. Es más, el mundo mismo está lleno de confusión, no sabe hacia dónde va. Y otra cosa importante que debemos de entender, que el mundo en donde nosotros vivimos, hay tres componentes muy fundamentales, y uno es las personas, los que lo habitamos, pero hay problemas. Número 2, problemas, pero también hay soluciones. Soluciones las cuales son obtenidas a través de la fe, soluciones en las cuales muchas veces tenemos que aplicar la confianza en nuestro Dios. Y tenemos que entender esto, tanto la licenciada como el pastor hablan de un Pedro, de un hombre el cual muchos lo criticamos y lo señalamos, pero yo siempre he dicho esto: aparte de Jesús, está comprobado bíblicamente que fue el segundo que caminó sobre las aguas. Y sabe algo muy importante en cuanto a esto, es que nosotros nacemos y nadie nos dice cómo va a ser nuestra vida. Nuestras vidas están llenas de muchos problemas, vicisitudes en la vida, y hay muchas tormentas. Y en cuanto a esto quiero decir esto: hay tormentas que las podemos atravesar, hay otras tormentas en las cuales podemos caminar sobre ellas. Pero también hay otras tormentas en las cuales tenemos que sujetarnos a algo para no perecer. Amén. Ejemplos bíblicos. Puedo decirle, Jesús tenía que ir a Gadara. Una tempestad, se levantó una grande tormenta, pero fue a Gadara, atravesó la tormenta. Pedro, como lo mencionaban ambos panelistas, caminó sobre las aguas, porque todos se asustaron y creían que era un fantasma. Y cuando Jesús llama a Pedro, Pedro se atreve. En medio de esa situación, Pedro camina sobre esa tormenta, pero también vemos a un Pablo cuando naufraga, y vemos que se sujetaban todos para poder salvar sus vidas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que en medio de cualquier situación que cada uno de nosotros tengamos que enfrentar, Dios siempre da una salida. Dios siempre pone una salida en medio nuestro. ¿Sabe? Nunca vamos a ver en la Biblia a un Dios ordenando hacer algo
a uno de sus siervos sin mostrarle el camino. Anteriormente mencionaba a Abraham en cuanto a la situación con su hijo, pero también cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Una de las cosas muy tremendas, pastor y licenciada, que cuando a veces viene esa situación a nuestras vidas, quiero decir que no es fácil entrar en una situación donde nosotros nos envolvemos y creemos que ya no hay salidas, que ya no podemos hacer nada en la vida. Justamente el año pasado, el 2025, noviembre y diciembre fueron meses muy complicados para mi vida. Entré en una situación donde los doctores me remitieron a psiquiatras y a psicólogos porque decían que tenía un problema de ansiedad y no sé cuántas cosas más. Y llegó un momento donde yo me senté en mi casa y me ponía a llorar, desesperado en todo esto. Y de repente vino una palabra de parte de Dios que creo que cada uno de nosotros la conocemos. Y es esa palabra de Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es importante. Y cuando entendemos la palabra, empieza nuestra vida espiritual a cambiar y empezamos nosotros a valorarnos también y a entender quiénes somos. El problema muchas veces es que nos olvidamos quiénes somos, para qué fuimos llamados. Y ese es uno de los grandes problemas en nuestras vidas. Ahora, cuando yo veo los ejemplos como Jeremías, que me impresiona mucho ver cómo Dios le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, te escogí. Escuche, eso me impacta porque ni tan siquiera la madre y el padre de Jeremías habían pensado también en tal vez en tener una intimidad, pero Dios ya había escogido a Jeremías. Ahora, cada uno de nosotros, ¿sabemos para qué Dios nos escogió? ¿Sabemos qué Dios tiene para nosotros? Y es ahí donde cada uno debemos de saber y entender que en los momentos difíciles en nuestras vidas, Dios tiene un propósito. Y es donde tenemos que encarrilarnos, lo voy a decir de esta manera, en el propósito de Dios y saber quiénes somos. Amén. ¿Dónde estamos? Y así a través de esto nos vamos a dar cuenta de lo que Dios tiene con nosotros. Y el pastor decía algo, muchas veces creemos que como pastores, como ministros, no nos pasan situaciones difíciles. Déjeme decirle que sí nos pasan. Y a veces de igual manera nos encontramos, como decimos a buen hondureño, entre la espada y la pared, que no hayamos qué hacer. Pero es ahí donde miramos y, como dijo el salmista, miraré a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él dijo, mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Amén. Esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Amén. Y vamos a escuchar parte de este testimonio, cómo ante las circunstancias inevitables en esta vida que vamos a pasar, seguro estamos, cuando la tormenta viene contra buenos y malos. Sí. La diferencia es que en medio de la tormenta Dios está con aquellos que le tienen esa fe puesta en Él. Pero llegó la hora de un espacio comercial y después continuaremos con nuestros invitados especiales y este tema fabuloso, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer?